Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, di questi qui, no? È la capacità del dialogo interreligioso. E questo è molto importante, perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Qualcuno risponda, dove? Someone respond. Where would it lead us? La distruzione. È così. E ci vuole litigare. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno è Sikh, qualcuno è musulmano, qualcuno Hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. There are different paths. Understood? Hola, buenas noches, bienvenido a este espacio llamado Palabra y Verdad, donde resolveremos todas tus preguntas. No te olvides colocar tus comentarios en el cajón que aparecerá allá abajo o al correo que aparecerá en pantalla. Bueno, como vimos en el video del intro, podemos ver al Papa Francisco y pues estas son las reacciones al comentario, y también tengo que decir y tengo que hacer un comentario acerca de otras cosas. Mucho del pueblo cristiano entiende que pues el hombre está completamente pifiado en muchas cosas, ¿sí? Y es algo como que con lo que hemos tenido conflicto con mucho pueblo también católico, ¿no? Entonces, quiero hacer esto con el propósito, uno, de mostrar algo que él no se atreve a decir por causa de que el catolicismo es más un movimiento político. No es ni siquiera que ellos estén tratando de mostrar la verdad de Cristo, porque en realidad no lo muestran, y lo quiero mostrar a continuación. Entonces, ahí lo primero que el hombre dice es que obviamente más de uno dice que mi religión es la importante, ¿sí? Entonces, que no hay que pelear por eso, porque todos los caminos llevan a Dios. Cuando usted mira la escritura en Juan capítulo 4, versículo 6, dice la escritura que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, que nadie va al Padre sino por Jesús. Entonces, Él es el representante del catolicismo, pero está diciendo una mentira enorme, enorme. Porque cuando usted mira Juan capítulo 14, versículo 6, dice que Él es el único camino, verdad y vida. En el hinduismo, en el budismo, en todo el tipo de religiones, no se muestra en realidad a Jesús como el único camino, verdad y la vida. De hecho, por ejemplo, los musulmanes piensan que fue un profeta más que existió, ¿cierto? Y los hinduistas también piensan que pues es un hombre lleno de sabiduría, pero no lo consideran el camino. Entonces, usted que va a una iglesia católica, usted debe entender algo, amigo. Él es el único camino, verdad y vida. O sea, no puedo sacar esto de la escritura, ¿sí? Él dice que todos somos hijos de Dios. Entonces, yo quiero mostrarles algo en Génesis con lo que ustedes pueden comparar y mirar si todos verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, en Génesis capítulo 5 dice, este es el libro de las genealogías de Adán, el día en que creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo hizo. Entonces, aquí se está mirando lo que está en Génesis capítulo 1, 2, que es hasta donde Dios empieza a formar al hombre de la nada, y cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen conforme a su semejanza, ¿cierto? Entonces, pero no es corporalmente, como nos lo han hecho pensar, por ejemplo, los católicos y otro tipo de pensamientos. Es espiritual, ¿sí? O sea, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la condición espiritual que tenían nuestros primeros padres, Adán y Eva. Recordemos que ellos podían ver a Dios, podían conversar con Dios, y ellos eran los mayordomos de la tierra, del Edén. Entonces, sigamos leyendo qué sucede a continuación. Recordemos que este texto, el capítulo 5, es obviamente después del capítulo 3 y el capítulo 4, en donde se muestra primero en el capítulo 3 la desobediencia del hombre, y cuando el hombre come el fruto prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y son desterrados del Edén, cuando mueren espiritualmente y ya no pueden más hablar con Dios. Entonces, cuando vemos esto, en el capítulo 5 está diciendo qué sucedió después de esto. Entonces, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, note lo siguiente: el ser humano
es creado conforme a las imágenes y semejanza de Dios, pero ¿quiénes eran los primeros seres humanos? Adán y Eva. Después de que ellos salen del jardín del Edén, después de que cometen el error, ya los hijos de ellos de ahí en adelante ya no son a imagen y semejanza de Dios, sino dice que aquí Adán, tuvo un hijo conforme a su imagen y semejanza. En este momento Adán ya ha perdido completamente su imagen y semejanza delante de Dios. ¿Por qué? Porque murió espiritualmente. La imagen y semejanza es la condición que nosotros adquirimos después de que aceptamos a Jesucristo. Entonces, la imagen y semejanza es la condición y el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, comprendiendo el mundo espiritual. Esa es la imagen y semejanza de Dios, que Dios nos da una imagen conforme al pensamiento y conforme a las características del mundo espiritual. Entonces, obviamente, cuando vemos esto acá, entendemos que todos los seres humanos de ahí en adelante nacen conforme a imagen y a la semejanza de ¿quién? De un hombre caído llamado Adán. Entonces dice, por eso es que dice acá, Adán tiene un hijo conforme a su imagen y semejanza. No hay imagen y semejanza de Dios, porque recordemos que ya Adán ahí es un ser caído. Cuando nosotros vemos esto y que el Papa está diciendo este tipo de cosas, una de las imágenes más representativas en el mundo es porque el Papa es más un movimiento político, está haciendo política. A él no le interesa la verdad del Evangelio, no le interesa decirles a ellos que Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Lo que le interesa es tratar de reunir todas las religiones, compactarlas en una sola, y pues para muchos este pensamiento parecerá aceptable y parecerá bueno. ¿Por qué parece bueno y aceptable? Porque usted quiere creer en todas las demás cosas, pero es por su depravada conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que las otras religiones permiten ese tipo de depravaciones, permiten ese tipo de conciencias, y lo digo con el mayor respeto. ¿Por qué? Porque hay religiones como por ejemplo la musulmana, en donde los que se hacen llamar más ortodoxos son los que, según su propia creencia, es bueno y lícito la venganza, en donde es bueno y lícito el cobrar la vida de otros como una guerra santa por ganar el aprecio o la aceptación de Alá, por ejemplo. En donde, por ejemplo, el hinduismo, en donde usted puede hacer muchas cosas malas, pero si usted va y se baña en el río Ganges, en un río sucio, cochino, pues usted va a adquirir una limpieza profunda, ¿cierto? O también que si usted hace algunas obras de caridad antes de morirse, pues usted puede reencarnar. Esa es una respuesta que mucha gente quiere oír, pero nadie quiere hablar del pecado, nadie quiere hablar de la verdad de Cristo. Él no quiere hablar de la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque eso lo haría perder, pues, seguidores. Y esa es una realidad porque, por ejemplo, muchos de los que se congregan en la Iglesia Católica no son en realidad personas piadosas. Y yo sé que hay muchos que de verdad se toman el tema del catolicismo y muchas cosas en el catolicismo, porque conozco amigos y hermanos que de verdad ellos no son adoradores de imágenes, que leen la Biblia y que estudian la Biblia y que verdaderamente entienden la salvación por gracia y que saben que muchas de las cosas que están allí en esa iglesia están mal, ¿sí? Yo soy uno de los que más ataco, por ejemplo, el cristianismo, al mal cristianismo, ¿no? Pero yo también tengo que reconocer, sin ser ecuménico ni apóstata, de que hay practicantes en el catolicismo que verdaderamente entienden la gracia, entienden la salvación y son personas que son estudiadas. Lo sé porque yo estudio con ellos, muchos de ellos, y les he preguntado acerca de su fe, cómo tienen su fe, y obviamente ellos no creen tampoco muchas veces en imágenes, y de hecho no todas las iglesias católicas manejan los mismos pensamientos. Dentro de ellos mismos también se manejan otro tipo como de denominaciones dentro del mismo catolicismo, y no todos creen en el Papa. Ahí les boto ese dato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto es lo mismo que trató de hacer Constantino. Constantino, cuando él hizo la gran reforma. ¿Cuál fue la gran reforma de Constantino? Que él se convierte supuestamente al cristianismo, cosa que yo en realidad dudo mucho. Eso para mí fue un movimiento, para mí, no es una opinión personal, fue un movimiento político que el hombre hizo. ¿Por qué? Porque los cristianos en ese momento eran una plaga. Entonces, como eran una plaga y mucha gente era como la religión popular en ese momento, pues el hombre vio una oportunidad de poder controlar las masas. El hombre lanzó el edicto de que todos debían volverse cristianos, y eso hizo que dejaran de matar a los cristianos y que los cristianos estuvieran en lugares de renombre. Pero al lado de los cristianos había gente hinduista, ya había algo del budismo, ya había algo de otros tipos de creencias, es que habían medos, persas, habían gente que tenían muchas religiones. ¿Por qué? Porque casualmente en ese momento había lugares muy comerciales. Eso se aprovechó como un medio para que ellos pudieran interactuar con las otras religiones y compactarlas. Dado así, por ejemplo, los griegos también tenían sus creencias.
Entonces, les voy a poner un ejemplo que sucedió. Lo que sucedió fue que ellos pusieron ahí, por ejemplo, a Atenea. Entonces dijeron, bueno, también tiene una diosa aquí que se llama Semiramis, ¿sí? Con su hijo Astarte. Entonces, digamos que Atenea, eso fue un cabezazo que se echaron tremendo. Digamos que Atenea y Semiramis son la misma diosa. Y entonces en el cristianismo hay una figura que se llama María. Entonces inmortalicemos a María, digamos que, y Semiramis y Atenea son la misma María. Eso lo que va a hacer es que va a evitar que se peleen dentro del mismo pueblo, diciendo que se adora a la misma diosa, solamente que tiene otro nombre. Esa fue una movida que hicieron los romanos y que obviamente fue una movida inteligente, astuta, pero pues obviamente no es completamente alejado de la realidad. Entonces, esto lo digo porque es un movimiento político. Así usted que me escucha, amigo católico, se moleste conmigo. De hecho, me gustaría que dejara ahí su opinión. Si usted de pronto no está de acuerdo, es válido. Yo no le voy a pelear a usted. Solamente le voy a decir una cosa. Jesucristo es el único camino, verdad y la vida. No hay intermediarios, no hay María que valga sobre Jesús, ni porque sea la mamá. Yo respeto a la mamá de Jesús. Pero la Escritura dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Usted debe leer la Biblia, tiene que tener verdaderamente una vida de comunión. Usted no me puede salir a mí con que mi vida de comunión es con lo que dice este señor, que la verdad esto es una payasada. O sea, venga, seamos apóstatas y ecuménicos, que todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios, amigo. Según aquí, no todos son hijos de Dios. Los primeros que eran hijos de Dios eran Adán y Eva, y ellos murieron y perdieron su condición de ser hijos de Dios. Ahora todos somos hijos de Adán y Eva, ¿sí? Solamente a través de Jesucristo dice que Él nos dio la adopción y nos dio la forma de poder ser llamados hijos de Dios. Por eso es que Él es el único camino, verdad y vida. Entonces, como usted de pronto se pondrá a pelear conmigo, yo quiero mostrarle otro video. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Aquí en este video obviamente le está diciendo que el mayor, humanamente hablando, dice, el mayor fracaso de Dios fue la crucifixión de Jesucristo. Humanamente hablando, dice que si a usted de pronto le ha ido mal en su economía, en sus sueños, en sus deseos, que si está mal de salud, recordemos que somos seguidores de Jesús. Entonces, recordemos que Jesús fue un fracasado, ¿sí? Es lo que está tratando de decir. Y que su vida fue fracasada porque murió en una cruz. No, o sea, esto está completamente errado. Este señor no sabe ni siquiera en dónde está parado. Y es el Señor al que usted sigue. El sacrificio de Jesús fue el mayor triunfo sobre la vida, hablando humanamente, porque él triunfó sobre la muerte y triunfó sobre el pensamiento humano, la filosofía humana y aún la terquedad humana. Y no solamente eso, sino que fue el mayor triunfo que tuvo, porque él descendió a los infiernos, le arrebató las llaves a la muerte y ahora tenemos la oportunidad de ser salvos. ¿Cómo puede decir él que este es el mayor fracaso de Dios? Dios no fracasa. O sea, Dios va por delante. Cuando este señor que no tiene cabello, con todo el respeto, el Señor iba y venía. O sea, él ya sabía, porque él ya sabe cuál es el fin de todas las cosas. ¿Usted cómo se atreve a decir que es el mayor fracaso? ¿Y cómo usted acepta esto como católico? O sea, si usted cree en Jesús, Jesús jamás perdió. Él dice que él entregó su vida voluntariamente. Cuando uno hace eso voluntariamente, es porque finalmente, o sea, cuando él entiende esto, es porque va a haber una victoria. Y la victoria fue por sobre los cielos y la tierra. No hay nada más, porque Dios es Dios en los cielos y también en la tierra. ¿Cómo usted me puede decir a mí que hay fracaso ahí? No hay fracaso. El fracasado es él que no es capaz de decir la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos a ver otro video para que usted pueda ver mejor. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure.
es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. the small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte when they condemned him, hasta que fue right up sepultado. to when he was buried, Con estas dos cosas with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I Entonces, can. cuando nosotros vemos este video, voy a leerles este texto que está en Primera de Corintios capítulo 18 y 19. Voy a leer estos dos versículos para que usted me entienda de una mejor manera. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, obviamente, para el mundo la cruz es locura. Como para este señor, la cruz es una derrota. Y note lo que está diciendo. Tiene un Vía Crucis, un libro aparte de la Biblia, en donde en ese libro se relata el camino desde cuando el Señor Jesús es apresado y muere, es torturado, muere y asciende al cielo, ¿cierto? Entonces son 12 pasos que tiene allí y él dice que aquí se relata la mayor derrota de Dios, el mayor fracaso. Lo que yo vine fue a esto. ¿Cómo me puede decir este hombre esto? Una herejía completa. Y de hecho, ese escapulario que maneja ahí fue una de las formas de integrar parte del budismo. ¿Sí? Entonces, parte del budismo fue relatar la pasión de Cristo a través de esas pepitas del rosario que tienen ahí. Usted recuerde que en el budismo también se utiliza un rosario. Entonces, era una forma también de generar un tema de liturgia, un tema de oración de una manera sistematizada, cosa de que no se puede tampoco enfrascar la oración como hacen o como hacían muchos antiguos, sino que cuando usted ya mira esto en evidencia de la escritura, usted mira que el rosario en ninguna parte de la escritura está, sino que esto es cultura budista, hinduista, ¿cierto? Entonces, usted tiene que abrir los ojos, mi querido amigo. Yo sé que muchos se van a molestar y de hecho, si quieren defender el rosario, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Si quieren defender su creencia, yo no me voy a molestar. De hecho, voy a estar muy complacido porque a través de lo que ustedes escriben, yo también voy a aprender. Pero, mire, esto, lo que está diciendo este hombre, que es el mayor fracaso, háganme el favor. Entonces aquí la escritura dice que pues para el mundo es una locura, que la cruz es una locura. Aquí está diciendo que los sabios y los entendidos, o sea, los hombres que mayor tienen conocimiento en filosofía, en teología, todo eso, es una locura la cruz. Entonces, yo quiero que usted piense lo siguiente, ¿cuánto estudio no tiene un papa? ¿Cuánta educación? Pero como son movimientos políticos, ellos obviamente no les interesa hablar de la cruz como el único mecanismo para poder ser salva la humanidad. Les interesa hablar de cómo pueden reunir todas las religiones y compactarlas en una, para adquirir mayor aceptabilidad. Eso es lo que sucede. Recordemos que la Iglesia Católica esto lo ha hecho no solamente a través de la política, sino también a través de muchas cosas que ellos han promulgado durante muchos siglos, la asociación con muchos reyes, las masacres, y obviamente yo no voy a decir que tampoco el cristianismo tampoco ha hecho esto. Pero son movimientos políticos, ¿sí? Y cuando nosotros vemos en la Escritura, Dios no promueve tampoco la política. Claro, Dios en algún momento, cuando vemos el Antiguo Testamento, estuvo relacionado con los reyes, pero los reyes soltaron completamente a Dios. Ellos dejaron a Dios a un lado y Dios se apartó completamente de eso. No, Dios no interactúa con el ser humano cuando el ser humano se crece por encima de él. Mire, les voy a dar otro ejemplo. El video va a continuación. Él dice que su vecindario se convirtió en un verdadero río y ahora quiere darle un mensaje muy especial al Santo Padre. Adelante, Pedro. Tengo una pregunta para ti, que ¿por qué hizo Dios huracanes y lluvia fuerte si Dios nos ama a todos? Vos sabés, querido, que hay preguntas que no tienen respuesta. ¿Y sabés por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar ¿por qué Dios dejó crucificar a su hijo? Tampoco hay respuesta. Sí, hay una, porque hay mucho amor. Pero hay otra cosa que quisiera decirte a tu pregunta, que es tan aguda y tan inteligente. Los huracanes, los terremotos, tantas cosas que están sucediendo ahora, ¿son solamente cosas naturales o nosotros contribuimos en parte a hacerlas?
porque no cuidamos el ambiente. Por eso, por favor, hay que cuidar el mundo, cuidar la naturaleza, cuidar la tierra. Y eso nos va a ayudar a que haya menos cataclismos y menos cosas. Gracias por tu pregunta inteligente, ¿eh? Te felicito. Gracias. Muchísimas gracias por tu parte. Pues, cuando usted ve este video, ¿usted le parece como no es muy perceptible el error que está cometiendo ahí el Papa, ¿cierto? Y usted mira, y mire, de hecho, hasta quise poner este video en donde un defensor del catolicismo empieza a decir, vea, abra los ojos que el Papa está hablando de que el sentido del sacrificio de Jesús es por amor. Pero no, cuando usted ve el video detenidamente, usted se va a dar cuenta de que, mire lo que sucede, le voy a contextualizar el video. Un niño le pregunta a él, bueno, ¿por qué Dios permite los tornados, los maremotos, toda esa cantidad de cosas que destruyen tantas personas? Entonces dice él, hay preguntas que no tienen respuesta. Entonces hay preguntas que son muy, muy difíciles de responder y que no tienen respuesta, que él no haya la respuesta para eso, ¿sí? Entonces él dice, como por ejemplo, que Dios entregue su hijo al mundo para que sucediera en la muerte y el sacrificio de él, no lo entiende. O sea, ¿cómo va a entregar a su hijo al mundo? O sea, eso es algo ilógico, ¿cierto? El texto que le leí antes decía que para el mundo la cruz es una locura, o sea, que nadie entiende, ¿cierto? Entonces, él como que reflexiona rápidamente y dice, porque hay mucho amor. No dice por el amor de Dios hacia el ser humano. No, dice porque hay mucho amor. Entonces la pregunta queda abierta, ¿sí? Cuando dice que por mucho amor, ¿amor de quién? ¿Del ser humano? ¿O amor de Dios? Usted dice, no, pues obviamente Dios no. Y la respuesta quedó abierta. ¿Por qué? Porque el catolicismo cree en que hay bondad en el ser humano. Y que el ser humano se puede salvar a través de la bondad. Por eso ellos promueven las obras. Entonces, esto lo hace el catolicismo para motivar a las personas a que den dinero, a que contribuyan con donaciones, a que ellos tienen un sistema en donde usted puede ser salvo solamente a través de hacer buenas obras, en donde ellos mismos canonizan a personas que han hecho alguna obra de caridad, como lo van a hacer con un joven italiano, me parece que es italiano, y como lo han hecho con muchos supuestamente para ellos mártires. Sor Teresa de Calcuta. Entonces usted me va a decir, ay, ¿a cuántos huérfanos usted le ha dado de comer? ¿A cuántas personas? Mire, yo no me voy a meter con eso. Pero ellos creen en la salvación por obras. Y la escritura en Romanos dice, no por obras para que ninguno se gloríe. Coloqué esta frase en Google y lo va a llevar a Romanos. No por obras para que ninguno se gloríe, por gracia. ¿Por gracia qué? La salvación. No por obras. O sea, ninguna obra que usted pueda hacer lo puede salvar. Lo único que puede salvarlo a usted es la fe en Jesucristo según Juan 3:16. Es lo único. Porque de tal manera Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree o que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La condición es creer, pero no es por obras. Entonces, porque hay mucho amor. Entonces, claro, el niño diría, ay, sí, el Señor nos ama. Pero pues en realidad no le respondió al niño. Y de hecho, no, como está en las cámaras, no dijo, pues es que Jesucristo murió, ¿por qué? Por la redención de la humanidad. Entonces, ahí en Juan, capítulo 1, desde el versículo 28 en adelante, obviamente, cuando usted lee estos textos, y le invito a que lo lea en su casa, lo voy a contextualizar un poco. Llega el Señor Jesús, se encuentra con Juan. Y cuando Juan, el Bautista, mira a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿El Cordero por qué? Porque hay una norma en Éxodo, Levítico y Números, y en Deuteronomio que dicta lo siguiente, que toda aquella persona que comete pecado es necesario que pague, que haya un pago. ¿Y el pago cuál es? El derramamiento de sangre. Entonces Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Entonces, ¿cómo la vino a cumplir? Él mostrándose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual tenía que ser crucificado. Según la ley mosaica, tenía que haber un sacrificio. Entonces, el Cordero tenía que ser degollado y derramada su sangre. La persona, antes de que el Cordero muriera, tenía que poner su mano y transmitir el pecado a esa víctima, y el sacerdote tendría que degollar y sacrificar el Cordero. Y al hacer esto, se había perdonado su pecado. Entonces, cuando Cristo muere, la sangre de él es derramada por toda aquella persona que viene a él, ¿cierto? Por toda aquella persona que le cree. El sacrificio de Jesús, el sacrificio es el único método para que la persona pueda ser
adoptada como hijo de Dios y pueda ser limpiada y perdonada. Entonces en la Biblia se dice por qué entregó a su hijo al mundo. Primero por amor a sus hijos, porque él sabía que sembrando un hijo, el primero se podrían producir muchos hijos. ¿A través de quién? De su hijo Jesucristo, porque él es el primogénito entre muchos, dice la Escritura. Entonces cuando usted mira esto, obviamente este señor no entiende de qué está hablando, porque hay mucho amor. ¿Amor humano o amor divino? No, sencillamente la respuesta, primero, el hombre respondió ahí astutamente porque se dio cuenta de que, bueno, ¿cómo no va a saber por qué Dios envió a su hijo al mundo a morir? O sea, el representante, supuestamente la religión más grande en el mundo, no sabe por qué Jesucristo murió en una cruz. Hágame el favor. Y hágame el favor usted que lo ve. Vuelvo y digo, si no está de acuerdo, por favor, déjeme ahí en sus comentarios. Entonces quise poner este video que lo coloca un católico defendiendo al Papa, ¿sí? Mostrándole que ni siquiera este señor que trata de defender eso tiene razón. No tiene razón. Entonces ahí coloca, no mientan más protestantes mentirosos. El único mentiroso, ¿quién es? Este señor el Papa. Entonces, yo le invito a usted a que cuando vea declaraciones como esta, en donde él se presenta con representantes de otras religiones, se dé cuenta de que el hombre es un cobarde, completo cobarde. Y lo peor es que hay muchos pastores cristianos que cuando vino aquí a Colombia, a Bogotá, muchos pastores se arrodillaron, mejor dicho, le besaron las piernas a él. Hay muchos cantantes como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Alex Campos, los cuales usted escucha que también le besan los pies a este señor. Todo por platica. Un hombre como Jesús Adrián Romero ya se dio cuenta que ya no es tan popular en el cristianismo y ahora quiere explorar nuevos mercados. Hágame el favor. Marcos Witt ni se diga. Alex Campos hace tiempos que está con eso. Entonces, según ellos, están ganando almas en el catolicismo. Pero mira el representante. El representante de ellos es un mentiroso. Jesucristo es el único camino, verdad y vida. ¿Cómo va a decirle a las otras religiones, aceptarles las mentiras? ¿Cómo va a aceptar otras religiones y que todas son un lenguaje distinto para llegar a un mismo Dios? Cuando la Escritura dice, el Señor Jesucristo les decía, quien ha visto al Padre, me ha visto a mí. ¿Cómo ustedes pueden decir que no conocen al Padre si me han visto a mí, han estado conmigo? Hombre, el único camino, verdad y vida, ¿quién es? Jesucristo. Entonces somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Me encantaría que si usted tiene una opinión distinta, dele like, comparta, coloque sus comentarios, así no estén de acuerdo conmigo, y esto lo hago también para mirar a ver si pues hay algo en lo que me esté equivocando. Pero pues sensatamente, amigo mío, si usted cree en Jesús, va a aceptar lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura, porque no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Él es el único camino, verdad y vida. Bendiciones, shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro2@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.